bendiga, es un gusto compartir la palabra del Señor nuevamente con usted. Y en esta ocasión el tema a tratar es acerca de la nueva vida que tendrá, según nos dice la palabra del Señor, nuestro planeta Tierra, el milenio. Creo que es el tiempo más feliz que nuestra Tierra va a estar enfrentando, va a estar viviendo. Un tiempo en donde va a haber un cambio absolutamente completo para toda la humanidad. Vamos a ver lo primero, es cuándo comenzará esto. Según todo lo que vamos a estar viendo, lo vamos a estar observando de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. Y de acuerdo a esas características vamos a tratar de apoyarnos solamente en la palabra del Señor. En Zacarías, el capítulo 14, del 1 al 7, nos dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Bien, aquí la palabra del Señor, usted puede corroborarlo allí con su Biblia también, irlo mirando para comprobar que efectivamente esto es de acuerdo a la palabra del Señor, que no es un invento, alguna cosa así. La palabra del Señor nos explica en qué momento va a comenzar el milenio. En un video anterior estuvimos compartiendo acerca del anticristo, de su gobierno, de cómo la iglesia también será arrebatada, será llevada con el Señor, y aquí en la tierra va a quedar gobernando nada más y nada menos a alguien que se va a hacer pasar por Dios y que va a fingir que es Dios. Y muchos le creerán y otros por obligación también le van a servir, porque su gobierno será un gobierno impositivo por obligación, digamos. Y esta persona va, según lo que leímos aquí, junto con otras naciones se van a volver en contra de Jerusalén, de Israel. ¿Y qué tiene que ver Israel con todo esto? Simple y sencillamente que Israel es el pueblo escogido de Dios, y como Dios no cambia, Dios es fiel. Dice que aunque nosotros permaneciéramos, fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces Él hizo una promesa a Israel, a sus antecesores, a los que recién comenzaron, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob, les hizo una promesa que nunca los dejaría. Si bien es cierto, Dios castiga a Israel, como un padre, dice la palabra del Señor, castiga a su hijo, Él castiga a sus hijos. Pero Él no los abandona, no los deja. Lo mismo que sucede con nosotros. Dios nos puede afligir temporalmente, nos puede enviar alguna reprensión para que cambiemos, para que mejoremos, para que nos volvamos a Él, para que pongamos toda nuestra confianza en Él. Pero no nos va a abandonar. No nos va a abandonar, no nos va a dejar solos porque Él es fiel. Entonces, dice que las naciones se van a reunir contra Jerusalén y aún la van a saquear, y dice que lo van a llevar cautiva a una parte de ellos. Y va a quedar una parte en Israel, ahí en Jerusalén. Va a quedar una parte de personas, y es probable, no lo dice aquí la palabra, pero es lo más probable, que Israel, los que queden, al verse de tal manera
afectados, digamos, al ver que todo está tan mal, van a clamar a Dios. Entonces, ¿qué sucederá? Dice que Jesús mismo va a descender al monte de los olivos, pero no va a descender solo. Según lo que leíamos en la palabra del Señor, va a venir con todos sus santos. ¿Y quiénes son esos santos? Los que se fueron en el arrebatamiento, antes del gobierno del anticristo. Vendrá, dice, con sus santos, y ese día no será ni día ni noche. Saldrán, además dice que saldrán aguas de Jerusalén, y más adelante, aquí mismo en Zacarías, del 12 al 15, leemos que Dios va a herir con plaga a los que se levantaron contra Jerusalén. Vamos a leer del 12 al 15, dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabarán cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Es decir, va a venir un castigo grande sobre aquellos que se levantaron contra Jerusalén, contra el pueblo de Dios, escogido de Dios. Nosotros, dice la palabra del Señor, los cristianos también somos parte de ese pueblo, pero así como un injerto. Cuando usted tiene un árbol que, por ejemplo, un manzano normal, así está dando su fruto, y usted quiere ponerle un injerto de otro tipo de manzana, una manzana diferente, de otro tipo, se le corta una ramita al otro arbolito y se le hace una pequeña incisión al arbolito, y ahí se pone la ramita, se le ata y se deja, y ahí va a dar esa ramita que es de otro tipo, igual va a dar fruto. Así somos nosotros, somos injertados en ese pueblo que al principio el Señor escogió, pero como Dios es tan bueno, no quiso que solamente ese pueblo fuera el escogido, sino que la bendición fuera para todas las naciones, y nos alcanzó, gracias al Señor, también a nosotros. Entonces, ocurre con esta nación que Dios los defiende en el momento oportuno, se levanta, viene él mismo, personalmente Jesús, a defenderlos. Qué gran maravilla, que el mismo Mesías, el Hijo de Dios, venga a defenderlos, aunque una vez lo rechazaron, pero Él no olvida su amor por ellos. También en Apocalipsis 16:20 tenemos un dato muy interesante con respecto de la tierra. Vamos a recordar un poquito que durante el gobierno del anticristo se desatan aquí en la tierra los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio que está sobre la tierra el anticristo. Se desatan en la tierra los juicios más terribles de Dios, los juicios apocalípticos. No se desatan en otro momento, se desatan durante el gobierno del anticristo, al final de su gobierno. Incluso el anticristo también sobre él caen los juicios. Y dice la palabra del Señor que el anticristo y el falso profeta mordían sus lenguas de dolor por todo lo que les sobrevino. Pero aún así no se arrepintieron, dice. Entonces había en este momento, cuando rodean a Jerusalén y la combaten, la tierra está devastada. La tierra está en un estado terrible, mucha gente había muerto, quedaban muy pocos moradores en la tierra. Porque los juicios de Dios, de que nos habla la Biblia y que vamos a estudiar en otro momento con la ayuda del Señor, son terribles. Dice en algún momento que incluso toda la hierba verde es consumida, hay una tremenda hambre sobre la tierra. Y en uno de esos juicios, en uno de esos acontecimientos, una de las cosas que dice es en Apocalipsis 16:20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Es decir, aquí tenemos algo muy interesante, la geografía de la tierra no va a ser la misma ya. No nos dice si las islas se van a hundir,
No nos dice eso. Muchos especulan que las islas se van a hundir, pero no dice eso. Porque también pudiera ser que a lo mejor las islas se acercaran a los continentes y se fusionaran con los continentes. También pudiera ser. No lo sabemos, porque no dice en ninguna parte. Y dice, y los montes no fueron allá. Es decir, la tierra se va a volver plana y a lo mejor unificada. Pero esto va a preparar ese gobierno universal que viene, de lo que estamos hablando ahora, que es el milenio. Es un gobierno universal. Vamos a ver ahora las características de este gobierno universal. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20? Vamos a leer, estoy aquí leyendo la palabra del Señor, no se ve, pero la estoy leyendo. Y usted también puede corroborarlo para que vea que esto está así escrito. Ahí están las citas bíblicas, usted lo puede ir leyendo y puede ir viendo que efectivamente es así, como se está escribiendo aquí, y como se está comentando. Apocalipsis 20, del 1 al 6, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quisiera recalcar aquí lo que dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Esa es la muerte de la que habla. Dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, y dice: bienaventurado y santo, el versículo 6, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Tenemos algunas características aquí de la que nos habla la palabra del Señor en Apocalipsis 20. Primero que nada dice que Satanás, el gran engañador, va a ser atado por 1000 años y ya no va a engañar más a la gente. Nosotros vemos las personas, muchas veces dice la palabra del Señor y es así, tenemos tendencia hacia el mal. Pero también esa tendencia es aumentada porque hay una ayudita externa, la ayudita del enemigo. Hay espíritus, hay demonios que se dedican a azuzar a la gente unas contra otros, a hacer lo malo, y en fin, y muchas personas hay que a lo mejor no llegarían a ser tan malas o no serían malas de no ser por la influencia del enemigo. Puede haber una inclinación hacia el mal en un corazón, pero Satanás se encarga de que esa inclinación se lleve a cabo y que sea efectiva, y que además de eso la persona no se arrepienta, siga allí. Dice que resucitarán los muertos, aquellos que fueron decapitados. No dice que murieron de otra forma, dice fueron decapitados. Ahí usted lo puede corroborar. En el capítulo 20, el versículo 4 dice: vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Más abajito dice: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es decir, las personas durante el gobierno del anticristo que no se quieran marcar van a morir decapitados. Esa va a ser la forma en que van a ser muertos. Lo dice claramente. Y tenemos que durante el rapto hubo una resurrección. Una resurrección de todos los que habían muerto confiando en Dios. Porque no es que no hayan sido pecadores. Todos somos pecadores. La diferencia es que confiaron o confiamos en aquel que pagó por nuestros pecados con su propia vida. Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros todos pecamos.
Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos. No hay ser humano que no haya pecado. Todos pecamos. La diferencia está en que aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, Él paga esos pecados. Él es el que paga el precio de esos pecados. Entonces, por eso nosotros tenemos derecho a la vida eterna, si no, tampoco no podríamos estar cerca de Dios, acercarnos a Él, ni tener una esperanza de una vida mejor, de que Él nos lleve con Él. Y sería imposible. Nosotros con nuestros propios méritos, por nuestros propios medios no podemos. Solamente si ponemos la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, tenemos derecho a esa vida eterna, a esa salvación. Entonces las personas que murieron confiando en Jesucristo, el que pagó por sus pecados, esas personas se fueron en el arrebatamiento y volvieron aquí a reinar con Jesús. Allí cuando se reunieron todos contra Jerusalén, entonces, según lo que nos habla la palabra del Señor, fue derrotado el anticristo, el falso profeta, fueron arrojados al lago de fuego, y las otras personas fueron, aquí como leíamos nosotros, fueron muertas. Dice que sus carnes se deshicieron en sus cuerpos, de una forma terrible murieron. Ellos y sus bestias, y llevaban animalitos a la guerra también. Y entonces, además de eso, dice que resucitaron las almas de aquellos que murieron durante el gobierno del anticristo y que no se quisieron marcar, pero murieron por causa de eso. Es decir, no fue gratis. Tuvieron que pagar con su vida y fueron decapitados de una forma, murieron de una muerte terrible. Entonces, y ellos también van a gobernar, dice, con Jesús. Y nos dice la palabra del Señor que en el versículo 6, en el 5, perdón, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Tristemente, los que no creyeron en Jesucristo, los que no lo aceptaron para que Él pagara por sus pecados. Ellos son los que murieron desde el primer siglo en adelante y que no pusieron su confianza en el Señor. Los que murieron en el gobierno del anticristo sin haber confiado en Jesucristo también. Ellos no resucitaron, porque para ellos hay otro tiempo. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. Por eso hay otra resurrección, pero la siguiente resurrección es de las personas sin Cristo. Y dice que los que resucitaron en la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Es el gran privilegio que nos espera a los que confiamos en nuestro Dios. Vamos a ver, aquí se siguen viendo muchos cambios. Tenemos al profeta Jeremías también, al profeta Isaías, que nos habla de algunos otros cambios en Isaías 65. Vamos a leer el versículo 20 al 25. Dice que durante este tiempo, durante este milenio, por cierto, Jesús viene con sus santos, derrota al anticristo, al falso profeta, los arroja al lago de fuego, derrota a todas las personas que se levantaron contra Jerusalén y establece su gobierno junto a sus santos y junto a aquellos, los que vinieron con él, y junto a aquellos que resucitaron y que habían sido muertos por el anticristo por no haberse querido marcar. Comienza un gobierno mundial. Un segundo gobierno mundial, porque el primer gobierno mundial lo estableció el anticristo. Y este es el segundo gobierno mundial, pero este ya es un gobierno de Jesucristo, con los suyos, con nosotros los que estemos allí con Él. Dice Isaías 65, del 20, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto es Isaías 65, del 20 al 25, nos habla de algunas de las cosas que van a pasar durante ese gobierno, que va a tener nada más y nada menos que al mejor de los presidentes de los reyes del mundo, a Jesucristo nuestro Salvador. Se aumentarán los años de vida, el tiempo de vida de los seres humanos. Dice que el pecador que muera de 100 años será maldito. Es decir, las personas van a vivir muchos años. Va a ser un tiempo de mucha paz. Y puedo comprender, de acuerdo a lo que dice, que las personas van a sembrar y van a cosechar y van a disfrutar del fruto de la tierra, del fruto de lo que ellos, de su trabajo. Nadie les va a robar, ni los va a estafar, ni los va a engañar para que pierdan sus cosechas y cosas por el estilo. Podemos comprender que esa tierra devastada a la que llegó Jesús a reinar fue restaurada. Fue restaurada porque anteriormente los juicios de Dios habían prácticamente destruido la tierra. Pero aquí fue restaurada porque ahora era una tierra fructífera. Y la gente igual estaba bien, estaba en paz. Dice que los animales salvajes se volverán herbívoros. El león comerá paja. Y estará tranquilamente como los otros animales. Como los animales domésticos. Y las personas cuando clamen a Dios, dice que todavía no habrán clamado, cuando tengan alguna necesidad, ya su necesidad será inmediatamente respondida. Alguna vez hemos pensado que pudiera ser así, y nosotros pedimos algo y a veces tenemos que esperar mucho tiempo para que nos venga la respuesta. Pero en este caso va a ser muy distinto, la respuesta para cada persona va a llegar inmediatamente. Lo que muchas veces sucede es que por el hecho de tener la influencia a veces del enemigo, las personas piden, pero piden mal, como dice la palabra del Señor. Entonces, Dios no nos puede dar algo, por ejemplo, alguien se enoja con su vecino y pide a Dios que le mate. Dios no puede dar eso. No responde esa petición. Entonces, porque la inclinación del corazón de la persona es hacia el mal, y muchas veces nosotros como seres humanos, y por la influencia a otros tantos del enemigo, piden mal. Pedimos mal. Entonces, en ese tiempo ya no va a estar esa influencia maligna, sino que va a estar la influencia de Dios. Y lo principal lo vamos a ver aquí en Isaías 11, del 6 al 9, que dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. Y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Nuevamente nos repite que los animales salvajes serán como domésticos, no harán daño a nadie, ni siquiera las serpientes serán dañinas, ni venenosas, ni cosas por el estilo. Dice algo muy importante, que toda la tierra conocerá a Dios. Dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, y por esta razón es que las personas sabrán pedir bien. Porque ahora muchas veces pedimos mal porque también nos falta el conocimiento de Dios, pero en ese tiempo no será así. Habrá una revelación de Dios mucho más profunda. Y es normal porque Dios mismo estará gobernando. Esto, entonces, lo que comentábamos hace un momento, es un gobierno de Jesús, es una teocracia. Y nos dice en Zacarías 14, vamos a leer del 9 al 11, y Jehová será rey sobre toda la tierra.
qué mejor rey que ese. Qué rey más justo, más bondadoso, más bueno. Él va a estar preocupado de la gente, no va a estar preocupado de obtener ganancias ni cosas por el estilo. Él va a estar preocupado de que nosotros, los seres humanos, estemos bien. De eso va a estar preocupado. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén. Y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Vamos a leer desde al versículo 11, también lo vamos a leer. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Aquí habla también del pueblo judío, que ellos van a habitar tranquilos y ya nadie los va a estar persiguiendo, ni tratando de hacerles daño, ni discriminando, ninguna cosa. Vamos a leer también del 16 al 11. Nos dice: y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Y vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subiesen para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Aquí nos habla algo muy interesante. Jesús va a estar reinando sobre la tierra y cada año las naciones van a ir a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Según lo que podemos observar en la palabra del Señor, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que Dios les ordenó a Israel cuando ellos salieron de Egipto. Ellos anduvieron por el desierto y habitaban en campamentos. Ellos hacían campamentos allí en el desierto y por allí anduvieron 40 años. Y para que ellos recordasen ese tiempo, que Dios después los llevó a la tierra prometida y cumplió su palabra que les había dicho, les dijo que celebrarían esta fiesta para recordar. Entonces ellos tienen que hacer casas enramadas, de ramas, con ramas, con hojas, y viven allí durante 8 días. Esta fiesta dura 8 días. Y según la palabra del Señor dice que todas las personas, todo el pueblo judío, habitase donde habitase, una vez al año, tenía que ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta. De esta manera, el pueblo descansaba de sus labores, de sus trabajos, y además de eso, no era solo una fiesta para pasarla bien, para celebrar, para compartir, era mucho más que eso. Porque en ese momento ellos estudiaban la Torá, la palabra de Dios, que estaba en ese tiempo, con la que ellos contaban. Ellos estudiaban y buscaban más a Dios de esta manera también, se acercaban más a Dios. Entonces, esto que nos dice la palabra del Señor, dice que el pueblo que vive en el milenio va a tener que ir todo, una vez al año, a celebrar esta fiesta también y evidentemente a escuchar de Dios. Y ahí va a estar, ya no va a estar el sacerdote enseñando, va a estar el que todo lo sabe, va a estar Jesucristo. Y ahí vamos a estar nosotros también, los que hemos creído en Él, con Él. Y dice que los que no vayan a celebrar esta fiesta van a tener sequía. No va a venir lluvia sobre ellos. Y en las campanillas de los caballos dirá: santidad a Jehová. Todo el mundo va a buscar a Dios. Va a buscar a Dios y en esta tierra, uy, no me imagino la tierra sin diablo. pero va a ser un tiempo de mucha paz, de mucha prosperidad, un tiempo realmente muy hermoso. Pero ese tiempo va a ser para las personas que hayan sobrevivido de los juicios que vinieron sobre la tierra
Y para esas personas, los que quedaron después, que alcanzaron, son pocas personas, pero después sí, evidentemente siguieron naciendo personas. Pero por una parte podemos decir tristemente esto termina. Por una parte. En Apocalipsis 20 tenemos que nos dice la palabra del Señor, el versículo 7 al 10. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran... Perdón, me equivoqué. Era del versículo 7. Dice el capítulo 20, el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Recordemos que al principio de este gobierno fueron lanzados allí. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, tristemente, os vuelve a ocurrir lo mismo. Satanás es suelto y de su prisión y hace su trabajo que siempre ha sabido hacer. Dice que el enemigo, Satanás vino para robar, matar y destruir, no vino para otra cosa. Entonces va y engaña a las naciones y dice que se juntan muchos, como la arena del mar, y vienen contra Jerusalén, a atacar a Jesús mismo que está allí gobernando, junto a nosotros, sus escogidos que estábamos allí también con él, en la ciudad amada que es Jerusalén. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué si estaba todo tan bien? ¿Por qué Dios suelta otra vez al enemigo? Recordemos que al principio, en nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos estaban en el huerto de Edén, allí Dios los probó en algún momento. Los probó para ver si habían de guardar o no los mandamientos del Señor, como dice. Y como el Señor los probó, ellos fallaron, ellos desobedecieron. Es lo mismo que va a suceder con las personas en este tiempo. No es porque Dios sea un Dios caprichoso, es que Dios prueba el corazón de las personas para ver si hay un amor sincero. Entonces, como estas personas no habían conocido el mundo con diablo, digamos, ellos pensaron que la cosa estaba muy bien y se dejaron engañar. Porque si ellos realmente hubiesen amado a Dios, no se hubiesen vuelto contra Dios. Es tan simple como eso. Y dice que muchísima gente se juntó contra Jerusalén a luchar contra ellos, atacaron Jerusalén, pero ocurre que desciende fuego del cielo y los consume. Y entonces, nuevamente, esta vez en forma definitiva, el diablo lanzado al lago de fuego, donde ya estaban el falso profeta y el anticristo. Y aquí sí comienza el juicio a los que murieron sin Cristo. Aquí ya es el fin de todo. La tierra disfruta del gobierno de Jesús por 1000 años y ya aquí termina todo y aquí quedan las personas elegidas, aquellos que aunque el enemigo los turbó, los tentó de todas las formas posibles, no negaron a Dios, ni se volvieron ni se rebelaron contra Dios, sino que siguieron confiando en Él. Para finalizar, dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Esta es la promesa para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que le acepta para que Él pueda pagar por sus pecados y a través de esto tener esa vida eterna y además de eso tener su ayuda, su apoyo y después de este mundo
una vida eterna junto a Él. Hay promesa para todo aquel que se esfuerza en creer en el Señor y en seguir sus caminos. Hay promesa después de esta vida. Algunos dicen después de esta vida no hay otra. Sí, sí hay otra. Y es eterna. Puede ser una eternidad con Cristo, disfrutando con Él, o puede ser una eternidad sin Cristo. Escoja, como dice la palabra del Señor, el mejor camino, el camino con Cristo. Que Dios le bendiga.